y rojo, ¿no? Todo molesto, y me dice, ¿qué haces aquí? Te llevaste mi equipo, ¿no? Pues reclamándome con toda la razón, ¿no? Y me dice, mañana te veo porque voy a empezar tu entrenamiento. Aunque estés con alguien, estás solo, ¿no? Porque al final de cuentas a ti nadie te da esa garantía de que esa persona con la que estás te va a responder. Si ya te perdiste, no te pierdas más. Para mí el secreto del buceo en cuevas es la respiración. Salir de la cueva y de repente ver un cocodrilo en la entrada de la cueva, ¿no? Y esperar hasta que se mueva para poder, pues, salir, ¿no? Le digo, en la cueva hay unas increíbles, y se me queda viendo así y me dice, ¿en dónde? Digo, en las cuevas. Pero si en las cuevas no puede haber estrellas de mar. Y digo, no, pues sí hay estrellas de mar. No te creo. Digo, pues sí hay estrellas de mar. Bienvenidos a Mentes en Transición, el lugar donde la mente evoluciona por medio del conocimiento. Yo soy Tony Calva y cada semana entrevisto a personas extraordinarias que han cambiado su vida transformando su mentalidad. Hoy nos acompaña Germán Yáñez, una leyenda viva en el mundo de la exploración subterránea, el rescate y el buceo en cuevas. Su impresionante trayectoria ha sido reconocida con prestigiosas distinciones en Estados Unidos, Cuba y por el Comité Olímpico Mexicano, lo que le valió un lugar en el Salón de la Fama del Deporte Mexicano. Además, en 2018, el Senado de la República le otorgó un doctorado honoris causa en reconocimiento a su destacada carrera y sus aportes al campo de la espeleología, además de sus importantes contribuciones a la ciencia. Germán ha dedicado más de 4 décadas a explorar y cartografiar algunos de los sistemas de cuevas más importantes del mundo, explorando más de 150 cavidades vírgenes en México y otros países. Su legado incluye hallazgos arqueológicos en cuevas, descubrimientos de talla mundial, como un templo maya y la canoa prehispánica, así como la identificación de nuevas especies cavernícolas para la ciencia. En este episodio hablaremos sobre cómo Germán ha superado desafíos extremos, desde liderar rescates complejos en cuevas hasta colaborar en proyectos emblemáticos con organizaciones como National Geographic y Nat Geo. También conoceremos su invaluable trabajo como formador de nuevas generaciones, promoviendo la conservación y el estudio de los ecosistemas subterráneos. En este episodio descubrirás cómo afrontar y superar los retos de un entorno desafiante con la mentalidad de un verdadero explorador. Bienvenidos, comunidad de Mentes en Transición, al podcast número 9, y el día de hoy tengo al Indiana Jones acuático, que es Germán Yáñez, que tiene unas historias muy interesantes que nos va a empezar a platicar el día de hoy. Germán, bienvenido. Platícanos un poco cómo comienza esta aventura acuática desde hace más de 40 años. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Tony, por la invitación. Y bueno, pues mira, la verdad es que esto tiene una historia, pues, ya de muchos años, ¿no? Te voy a platicar un poquito cómo comienzo con esto, porque pues yo empecé el buceo como tal. Yo empecé en Oaxaca, pues yo iba de vacaciones a Puerto Ángel, y me llamaba mucho la atención el trabajo que hacían los pescadores, y pues varias veces me involucré con ellos. O sea, me invitaron a sus salidas en la lancha, y pues ahí es donde yo empecé a bucear como tal. Y después, pues yo mismo me preguntaba, ¿no? ¿Quién hace un entrenamiento formal o quién capacita para esta actividad, ¿no? Y después vi que en la UNAM, porque el papá de un amigo estaba ahí trabajando, era docente en la UNAM, me dice, pues mira, en la Facultad de Ciencias están dando cursos de buceo y son gratuitos, ¿no? Entonces fui a checar los requisitos que tenían ellos ahí, y pues terminé entrando ahí al equipo de buceo de la Facultad de Ciencias. Y era un buceo totalmente recreativo, en mar abierto. Era recreativo, pero bueno, obviamente en la Facultad de Ciencias estaba enfocado al buceo científico. Entonces ahí tuve la oportunidad de aprender. Eran cursos largos, muy largos, eran cursos muy completos, eran sumamente extenuantes, porque pues requerían mucho acondicionamiento físico. Pero lo bonito también, pues, es que
conocí gente muy valiosa, ¿no? En esos tiempos, que hoy en día muchos fueron directores de áreas naturales protegidas o son actualmente directores de áreas naturales protegidas, gente que ha estado en la investigación, gente que ha estado a nivel gobierno estatal, federal, en puestos en temas ambientales. Y pues al final me dio un conocimiento, me dio esa capacidad las bases, la capacidad de conocer gente súper interesante. ¿Y qué edad tenías, Germán, cuando empezaste? No, pues yo tenía yo ahí todavía tenía como 17 años. ¿Y cuántos años te lleva esta preparación? Bueno, en realidad el buceo pues no es que sea mucho, ¿no? El buceo es pues en año y medio más o menos es como te podías formar como buceador. En ese entonces una estrella, 2 estrellas, 3 estrellas. Hoy en día pues hay cursos que vas en lugares turísticos donde pues te los dan en 3 días, en 4 días. En aquel entonces pues eran cursos de 6 meses cada nivel. Y además que había que cursar planes de natación, condicionamiento físico, en fin, o sea, era súper complejo, ¿no? O sea, era más que lo que es ahorita, ¿no? Entonces ahí es donde yo me empiezo a formar y me acuerdo que estoy leyendo una revista del México Desconocido, es una revista que era, pues hoy en día creo que sigue publicando, pero había un proyecto de un norteamericano que se llama el Dr. Bill Stone. Y en Oaxaca era un proyecto espeleológico de exploración de cuevas en Oaxaca. Y cuando yo leo este artículo, pues yo quedé asombrado, quedé impresionado de lo que estaban haciendo en Oaxaca, ¿no? Y yo dije, no, yo algún día tengo que hacer esto. Yo algún día voy a hacer esto porque es algo que pues se ve súper interesante y que además requiere una serie de cosas muy particulares, ¿no? Requiere espeleología, o sea, trabajo en cuerdas, requiere buceo, requiere ciencia, estudios técnicos, o sea, muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo le mandé cartas empiezo a averiguar y empiezo a ver quién pues daba esa formación, porque pues en esos tiempos, estamos hablando hace muchos años, no era tan accesible como es hoy en día, ¿no? Te querías formar en espeleología, pues era complicado, ¿no? O sea, no había mucha gente que te formara. Entonces, empiezo a mandar cartas, fíjate, ni siquiera eran emails, ¿no? Como hoy en día tenemos los emails, eran cartas, ¿no? ¿Estás hablando de los finales de los 80s? Perdón, de los 70s. No, más o menos de los 80s. De los 80s. Tal vez estaban empezando las computadoras en el país, o sea, tal vez en universidades ya había ciertas computadoras, ¿no? Pero ya a nivel pues oficinas, turístico, pues no era algo común. Y cuando llegas por primera vez a una caverna, tu primera impresión de cuando llegar a una caverna, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de este joven que pues sale del mar y ahora lo hace en una caverna? Me imagino que esa caverna estaba hundida, ¿era con agua o era abierta? Bueno, mira, ahí iba, precisamente yo iba a ese punto, ¿no? Cuando yo escribo esas cartas que te comentaba, a mí alguien me comenta que había un investigador, un explorador que se llama James Cook, y que él venía mucho a esta zona, igual otro que se llamaba Tom Alf. Y Tom Alf, por ejemplo, daba algunos cursos aquí en Puerto Morelos, ¿sí? Y James Cook pues trabajaba a veces 6 meses al año en Akumal. Y bueno, pues resulta que pues yo mando esas cartas pidiéndoles que me permitan tomar un curso con ellos, que si me aceptaban para un curso, pues explicándoles mi trayectoria, que pues yo era buzo, tarará, ¿no? Y total que pues nunca me contestan, ¿no? Eran de esas cartas que te esperabas 3 meses en que llegaran y otros 3 meses en que te recontestaran. Con expectativas altas, ¿no? Y corazones rotos. Es correcto. Entonces, bueno, pues nunca me escribieron, ¿no? Resulta que, bueno, por X o mangas, yo vengo aquí a dar un curso a Cozumel y me traigo gente de la Facultad de Ciencias a terminar su curso aquí en
en la isla de Cozumel, y pues me encanta, ¿no? Y digo, no, pues qué lugar tan bonito, el buceo increíble, ¿no? Y pues agarré y dije, pues aquí me quedo, ¿no? O sea, ni siquiera estaba en mis planes quedarme, ¿no? Entonces yo agarré y me quedé y pues yo traía un short o 2 shorts y un pantalón y bueno, ya sabes, venía pues plan estudiante, o sea, no tenía realmente casi nada y que me quedo. Dije, bueno, me voy a quedar 6 meses y pues ya después regreso y continúo lo que estaba haciendo, etcétera, ¿no? Pues total que pues ya me quedé. Llevo, hasta la fecha. Hasta la fecha llevo casi 37 años ya radicando en la zona, ¿no? ¿Y qué le viste tan diferente a Cozumel para todos aquellos que no lo llegan a conocer? ¿Qué es lo que le viste diferente a los demás lugares que te inspiró tanto a quedarte en Cozumel? Bueno, yo ya conocía, por ejemplo, Acapulco, lo que es el buceo en Acapulco, el buceo en Veracruz, en Huatulco, etcétera, en lagunas, en el Nevado de Toluca, en los volcanes, ríos, etcétera, ¿no? Pero a mí me encantó el color del agua, ¿no? Del Caribe mexicano, la visibilidad, los arrecifes increíbles que tenemos en la isla de Cozumel. Y me encantó, ¿no? Y además el ambiente, la gente. Me encontré a un amigo que de chico, pues era mi amigo y ahora vivía en Cozumel. Entonces también hubo esa química. Y no olvidemos también el muro, ¿no? Que este muro tiene más o menos 1000 metros, si no es o más. Sí, la pared, la famosa pared que hay en los arrecifes del lado de Sotavento, de la isla. Bueno, pues ahí tenemos paredes muy profundas que bajan pues hasta 300 metros o más, ¿no? Entonces, pues todo eso me llamó la atención y me quedé. Entonces, en ese tiempo, de repente pasó, no me acuerdo si como un año, algo así, y me habla un amigo y me dice, oye, fíjate que en Akumal necesitan a un gerente de un centro de buceo. Y yo decía, no, pero pues gerente, yo ¿para qué quiero ser gerente? Si quiero ser, pues yo soy buzo, ¿no? Pero dije, bueno, pues tal vez ahí tengo la oportunidad de conocer a estas personas, a Tom Alf, a James Cook. Entonces fue como tomé la decisión de moverme para allá y llego y y pues dicho y hecho, ¿no? Pues estoy de gerente ahí, pero pues no estaba buceando tanto, ¿no? Pero bueno, pues era la forma que yo tenía de acercarme a esta persona que para mí era importante conocer porque es la persona que me podía dar esa formación y ese entrenamiento. Y resulta que lo conozco, por X o mangas, en el centro donde yo entro a trabajar, pues es donde él iba a cargar sus tanques de buceo. Entonces ahí lo conozco y yo le pregunto, oye Jim, fíjate que pues yo te mandé una carta. ¿Y las cartas? No me las contestaste, ¿no? Pero yo quiero aprender, ¿no? Y me decía, no, me dice, tú morirás ahí, ¿no? Ya sabes cómo hablan a veces, ¿no? Tú morir ahí, ¿no? Entonces, Pero ellos eran expertos en esta área de cuevas, cavernas. Sí. Eran expertos. Ellos eran, pues, de los pocos que había en el mundo. O sea, eran muy pocos los que había en el mundo. Y eran reconocidos. Y eran reconocidos, sí. Entonces, pues me dice, no, te vas a morir. Y bueno, pues yo me quedo desilusionado, ¿no? Porque digo, bueno, pues, ¿y cómo, no? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? No me va a querer entrenar. Y bueno, pues un día yo veía que pues hice algo muy mal, la verdad es que no debía haberlo hecho, ¿verdad? Pero un día él tenía su equipo, porque él dejaba su equipo ahí en el centro de buceo donde yo estaba trabajando. Y dejaba ahí su equipo y veo que los domingos pues él no va a bucear, ni va a explorar, ni nada, ¿no? Y dije, bueno, pues más o menos creo que soy responsable, ¿no? Bueno, eso desde mi punto de vista, ¿verdad? Y sé que puedo... 20 y tantos años. Claro, ¿no? Y puedo hacerlo bien y sé que puedo tener cuidado. Pues total que agarré el equipo y me fui solo, ¿no? Y me fui solo a bucear esta cueva, ¿no? Que se llama Actunja. Y me voy solo y pues yo fascinado, ¿no?
con el equipo de este cuate, ¿no? Y entonces ese día llega Jim Cook, iba a bucear. Y llega a recoger su equipo y pues no estaba, ¿no? Y le dice al encargado que estaba ahí, le dice, oye, ¿y mi equipo dónde está? No, pues se lo llevó Germán. ¿Cómo que se lo llevó Germán? Pues sí, se lo llevó a Tunja, y está buceando. No, ¿cómo va a ser? Bueno, se va a morir. Y bueno, empezó a decirle una serie de cosas. Total que se va él a alcanzarme. Creo que tenía otro de una compañera de ella con la que era su pareja, si no mal estoy. Va al lugar donde estoy yo. Y yo me acuerdo muy bien que estaba yo buceando y ya había salido, ya yo estaba afuera, ya no estaba haciendo una parada ahí de descompresión o de seguridad, no me acuerdo. Y veo en el agua cristalina a alguien que está arriba, ¿no? Ahí en la superficie, pero yo pensé que era el ejidatario, el dueño del lugar, ¿no? Entonces cuando salgo, pues era él, ¿no? Y rojo, ¿no? Todo molesto, y me dice, ¿qué haces aquí? Te llevaste mi equipo, ¿no? Pues reclamándome con toda la razón, ¿no? Y me dice, mañana te veo porque voy a empezar tu entrenamiento. Sí. Yo creo que sucedió que se asustó, pues ha de haber dicho, se va a matar. Y lo va a hacer aunque Él era de Estados Unidos. Es de Estados Unidos. Entonces, pues al día siguiente va al centro de buceo y pues ahí empezamos el entrenamiento. Y hice muy buena amistad con él hasta el día de hoy. Y de ahí es como yo empecé a meterme en esta zona, en esta región, con el espeleobuceo. Y empiezo a conocer, pues imagínate, en esos tiempos realmente en México no había pues mexicanos, eran muy pocos mexicanos. ¿Qué es lo que se va haciendo en este tipo de buceo? Pues mira, depende cómo lo veas. Hay gente que lo hace de forma como recreacional, ¿no? Hay gente que lo hace como con fines recreacionales, o sea, apreciar lo bonito que es una cueva, los espeleotemas o las formaciones que hay dentro de una cueva. Pero hay otros que lo hacen con otros fines. Hay gente que lo hace con el fin de exploración, con el fin de trabajar en una cartografía del sitio, o con otros fines de ver las corrientes de agua también. De ver la parte hidrológica o de ver la parte biológica también, porque hay fauna que solo habita en estos ambientes oscuros, ¿no? Oye, y con este entrenador, ¿qué fue de lo más fuerte que viviste? ¿Qué sentiste así que haya hecho un clic? Que te haya cambiado la mentalidad que tenías en mar abierto a meterte a este ecosistema que es pues un tanto más hostil o más desafiante. Bueno, mira, yo creo que primero, pues estaba yo de la mano de uno de los mejores instructores que ha habido en el mundo de la espeleología, ¿no? Jim, pues es una leyenda literal en el mundo de la exploración subterránea. Y aprendí de alguien muy consciente, de alguien que me enseñó no solamente a la parte técnica, ¿sí? A la parte de procedimientos, protocolos, sino también a la parte mental, a la parte donde uno tiene que conocerse a sí mismo, donde uno tiene que saber sus limitaciones, donde uno tiene que irse respondiendo preguntas durante ese trayecto bajo tierra. Y yo creo que esa es la mayor enseñanza, ¿no? El poder tener miedo, o sea, el no ser o no caer en el rango del macho, como dicen, ¿no? El macho mexicano, o el que yo no tengo miedo. Al contrario, ¿no? Sino de afrontar esos miedos y ver qué miedos puedes ir trabajando con el tiempo, porque son miedos que tú puedes ir trabajando, que al principio te generan tal vez una incomodidad bajo tierra, cuando estás trabajando bajo tierra, pero también conforme vas trabajando en ellos, los vas superando, ¿no? Y vas haciendo cosas que cada vez te hacen buceos pues más complejos,
más profundos, también Más llamándole así. porque finalmente esa es la introspección al entrar y estás contigo ahí y con tu mente. Es con correcto. Tus pensamientos. Es correcto. Estás contigo. Muchas veces, yo siempre lo he dicho, aunque estés con alguien, estás solo, ¿no? Porque al final de cuentas, a ti nadie te da esa garantía de que esa persona con la que estás te va a responder, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que la ley de la caverna es fuerte. Entran 3 y a veces no pueden salir 3. Y hay ciertas reglas que en un momento me gustaría que ahondaras de cómo esa mentalidad desde que empiezas a entrenar a alguien sabe que no es lo mismo que estar afuera. Adentro hay ciertas limitaciones y tiempos de una sola salida, de aire, de muchas cosas, que eso te hace también centrarte a lo que estás haciendo, porque si no, ahí pierdes la vida. Sí, y como dices, ¿no? O sea, yo muchas veces lo digo, ¿no? O sea, entrar a una caverna, a una cueva, es fácil, ¿no? El problema es cuando sucede algo, cuando hay una emergencia y que pueda salir. Mientras todo esté en orden y todo, pues no hay problema, pero en el cuanto existe una situación complicada, es donde tú tienes que tener todas esas herramientas para poder sobrellevar ese problema, ¿no? Y bueno, esto va desde, como decías, ¿no? Hay muchas situaciones, principios, reglas, ¿no? Nosotros tenemos reglas básicas, por ejemplo, el siempre llevar una línea de vida, ¿no? Explícame un poco qué es una línea de vida. Una línea de vida es un cordín que llevamos de nylon que puede tener diferentes grosores de 18, del número 18 o del número 24, que son los grosores de estas líneas. Y son de colores, ¿verdad? No necesariamente. O sea, a veces hay unas que se llaman líneas doradas, que son como amarillas. Esas son más gruesas, son del 36, si no mal estoy, y esas se ponen en las cuevas donde hay mucho tráfico de buzos de cueva. Como que dura más, vamos, ¿no? Pero cuando es exploración se usan líneas mucho más delgadas, que son número 18. Entonces, estas líneas básicamente son de nylon tejido, son muy resistentes, pero y van dentro de un carrete, ¿sí? Ese carrete nosotros lo llevamos en la mano y va soltando esta línea, ¿sí? Por eso se llama línea de vida, porque la va soltando y es tu garantía para poder regresar a la superficie, ¿sí? Entonces, si tú pierdes esta línea de vida, pues se vuelve algo complicado. Ahora, muchas veces hay cuevas donde ya están exploradas y ya existen líneas previamente instaladas. Estas líneas están marcadas vamos poniendo unas marcas que se llaman flechas, y se van poniendo en la línea para que sepamos cuál es la salida más cercana. Y por ejemplo, en esos casos ya no pones tú un carrete en todo el trayecto, solo lo pones. Esas flechas te indican la salida, ¿verdad? La salida más cercana. Más cercana. No necesariamente tu salida, sino la más cercana. Entonces, la línea, bueno, pues es fundamental, ¿no? Es súper importante para poder estar en una cueva, navegando dentro de ella, ¿no? Ahora, hay otros principios. Pero antes de que te vayas a otro principio, esta línea de la vida, lo que recuerdo es que hay que tener cuidado de no jalarla, de no apretarla. Tienes que irla sintiendo solamente entre los dedos, porque efectivamente cuando hay cavernas que ya tienen mucho tiempo, puedes llegar a arrancarla sin querer o se puede deshacer. ¿Es correcto? Ahí estoy. Sí, es correcto. Mira, las líneas de vida nosotros las instalamos, las vamos amarrando en puntos que les llamamos estaciones, ¿no? O sea, cada vez que hay cambios de dirección en la cueva o de profundidad, hacemos un amarre que se llaman candados. Estos candados, pues, de alguna manera, pues están bien puestos, ¿no? Y se trata de poner en el lugar correcto, pero puede ser que un jalón que hagamos se salga. Entonces, si se sale, pues queda suelta esa línea y se puede enredar en tus aletas o se puede enredar en tu válvula, ¿sí? O incluso podemos, en cero visibilidad, podemos ocasionar una situación que les llamamos trampas de línea, que es que la línea se va por un hueco muy estrecho, donde cuando yo quiera salir, pues me va a costar trabajo salir porque esa línea se metió en un hueco donde yo no quepo. La línea cabe, pero yo no. Entonces. Y la falta de visibilidad, Germán, es por este tema de que si aletamos muchos, me acuerdo, si aletas mucho se levanta la parte de
del sedimento. Esa es una. Y la otra también es las corrientes de agua de la sal y... Aloclinas. Aloclinas, ¿verdad? Es correcto. Sí, mira, eso que decías, las aloclinas, ¿no? Las aloclinas van a afectar la visibilidad, que es un cambio de densidad en el agua, entre agua dulce, que es la que está arriba, y el agua salada, que es la que está abajo. Entonces, cuando nosotros pasamos en esa aloclina, removemos esta mezcla de agua y la visibilidad al buzo que viene atrás pues es muy baja, ¿no? Es muy mala. Entonces la línea de vida pues le sirve de apoyo, ¿no? Ahora también tenemos la percolación, que es cuando exploramos cuevas vírgenes que no se han explorado. Muchas veces el sedimento está en el techo. Entonces las burbujas pegan al techo y se cae ese sedimento que se llama percolación, cae y nos afecta en la visibilidad también, o en el fondo, que también hay mucha arcilla. Entonces una mala técnica de patada bajo el agua o de aleteo nos va a afectar en la visibilidad que tengamos. Entonces la línea de vida es fundamental para poder entrar en una cueva. Ahora sí, platícame los siguientes principios que se me hacen completamente inflexibles respecto a la sobrevivencia de los que es de las personas que entran. ¿Qué tantos grupos es recomendable que entres? ¿Cuánto es el número mayor que puedan entrar juntos? Mira, esto es muy controversial. Yo te voy a decir una cosa. Hay muchos principios. Hay, por ejemplo, el de redundancia, ¿no? Que es súper importante. O sea, el tener siempre redundancia en el gas. Por ejemplo, si yo llevo tanques en la cueva, yo siempre llevo 2 tanques, ¿no? ¿Por qué? Porque si me falla uno, tengo la redundancia con el otro. En el mar, si te fijas, llevas un solo tanque, pero en las cuevas llevamos 2, 3, 4, 5, hasta 6 tanques, ¿no? Entonces se maneja mucho la redundancia, igual con las lámparas. Uh-huh. Si yo llevo una lámpara primaria, que es una lámpara de gran intensidad, que tiene más de 1000 lúmenes de intensidad, y llevo lámparas de emergencia. En caso que me falle una primaria, pues yo tengo lámparas de seguridad, que son las que me van a poder ayudar en caso que se funda o le entre agua a esa lámpara primaria. Entonces, esa redundancia es vital y fundamental en todos los buzos de cueva, ¿no? También el cuchillo, por si llegan... Claro, la navaja, porque hay que llevar una navaja por si tengo que cortar la línea, ¿sí? Tengo que llevar marcas, tengo que llevar un visor extra por si se llega a romper mi correa del visor, o alguien me da una patada en el rostro y se me sale el visor, pues yo tengo que tener un visor extra, tengo que tener una brújula, tengo que tener una o 2 computadoras que me permitan saber la profundidad a la que estoy y mi tiempo que llevo de buceo o la descompresión en caso de que la tuviera que hacer. La pizarra, también esta pizarra que se lleva. Una pizarra para poder escribir notas, un traje de neopreno apropiado. No es lo mismo en la cueva que el agua es más fría al mar, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cueva pues usamos trajes de 5 milímetros, 7 milímetros, semisecos. ¿El agua hasta secos, qué grados está? Más o menos 25 grados centígrados aquí. Pero hay otros lugares, a mí me ha tocado explorar en cuevas en otros estados, en otros países, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Negra de Puebla, donde el agua, pues estamos hablando que el agua tiene 5 grados, 6 grados, ¿no? O sea, el agua es muy, muy fría. Entonces ahí sí necesitas trajes secos o semisecos, ¿no? Para poder estar ahí. Y el principio de dejar, si alguien se llega a perder, ese está fuerte. Si alguien se llega a perder en el grupo y como tienes un tiempo limitado, eso me gustaría que ahondaras un poquito en ese tema. Sí, bueno, vamos a empezar con lo que me habías comentado también del número de personas, ¿no? Que pueden estar. Mira, el número de personas en una cueva, te digo, es un poco variante porque si tú te vas a la filosofía inglesa, por ejemplo, ¿sí? Los ingleses manejan mucho el buceo en solitario. Y hay gente que hoy en día te dice, no, es que no está permitido el buceo en solitario. Sí, no está permitido en aguas abiertas. Pero en el buceo técnico hay como que 2 corrientes, ¿sí? Hay una corriente que es la europea, que maneja mucho el buceo en solitario. Y hay, por ejemplo, la escuela norteamericana, donde se maneja más el buceo en equipo,
¿sí? Donde se permite bucear con máximo 3 personas en una cueva, no más de 3 personas. Y hay mucha controversia, ¿no? La verdad es que no me puedo meter en esa controversia porque... ¿Y tu recomendación? Lo que quieras, pues mira, yo creo que dependen muchas cosas, ¿no? Depende del tipo de cueva. Hay cuevas la experiencia también. Sí, la experiencia, las cuevas. Hay cuevas, por ejemplo, que me ha tocado estar que son, les llamamos SOMPs, ¿no? O sifones. Lo que quiere decir es que son cuevas que requieren técnicas verticales, requiere caminar dentro de una cueva seca, bucear, después salir, escalar, seguir caminando, después volver a bucear, salir y así, ¿no? O sea, son cuevas técnicas complicadas. Y muchas de estas cuevas, el manejo del equipo es complicado. Traer tanto equipo a una cueva tan técnica pesa, ¿no? Entonces muchas veces se maneja en solitario, o sea, muchas veces va un equipo de 6, 7 espeleólogos haciendo el porteo de todo el equipo y se mete a bucear uno. Por lo complicado que es, ¿no? Además que la visibilidad seguramente es muy mala, en ese tipo de cosas es muy mala. Entonces, tener un compañero ni lo ves, ¿no? Entonces, varía mucho el lugar, la experiencia, ¿no? Por ejemplo, aquí en los cenotes de Quintana Roo, de la península de Yucatán, pues es agua muy clara, son de fácil acceso, probablemente trabajar en equipo pues es más conveniente, ¿no? Y además pues divertido porque también compartes esa experiencia que tuviste, ¿no? Dentro de la cueva. Pero varía mucho. Yo siempre estoy abierto a la cueva, a la condición de cada cueva. No soy ortodoxo en el sentido de que es así y así nada más debe de ser, sino sí me abro a las características de cada lugar. Para los que hemos tenido la experiencia de tomar un curso contigo, que sabemos que es semimilitarizado o más, porque eres rudo y fuerte como instructor, lo cual es muy bueno, porque rompes la cáscara mental que traemos de aguas abiertas. Y aquí dices, aquí sí tienes que ser totalmente técnico y estar muy consciente del buceo que estás haciendo. Se hacen las prácticas afuera para después meterte ya al agua y todo este rollo. A mí lo que más me impactó fue cuando te empiezan a enseñar que si alguien se llega a perder, que es lo que me decías, escribir hacia dónde está la salida y dejárselo con una lámpara colgada y... Sí, bueno, vamos a ese punto, ¿no? Yo siempre lo enseño así, ¿no? Si ya te perdiste, no te pierdas más. Eso es así empiezo ese tema en particular, ¿no? Si ya te perdiste, no te pierdas más, que ese es el error que mucha gente hace, ¿no? O sea, se pierde y eso pasa en la montaña, pasa en las cuevas secas, pasa hasta en la ciudad, ¿no? O sea, te pierdes y empiezas a querer buscar y terminas más perdido, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, pues, es quedarte donde estás, ¿no? Quedarte ahí, buscar un punto donde tú debas de amarrar un carrete de seguridad. Tú traes siempre un carrete que se llama carrete de emergencia o de seguridad, que es un carrete o un spool, que le llaman, que tú lo amarras en ese punto donde te perdiste. Y con tu brújula te apoyas para buscar referencias, ¿no? O sea, norte, sur, este, oeste. Y haces patrones de búsqueda desde ese punto en diferentes direcciones. ¿Por qué? Porque debes de estar cerca de la línea. Uh-huh. Lo que necesitas es buscar en un cuadrante para ver en dónde está la línea en ese cuadrante, ¿no? Entonces, con ese tipo de técnicas, pues tú puedes localizar esa línea. Ahora, varía el procedimiento cuando tú eres el buzo perdido a cuando tú eres el buzo que perdiste a un compañero que está en la línea. Y son diferentes procedimientos. Uh-huh. Por ejemplo, si yo ya perdí a alguien de mis compañeros, pero yo estoy en la línea, yo no estoy perdido, pues lo busco y hago lo mismo, amarro un carrete, busco diferentes direcciones, apago mi luz, veo si veo su luz de él, destellante en algún punto. No lo veo, bueno, pues también yo puedo dejar una flecha, puedo dejar una lámpara de seguridad encendida para que él tal vez la pueda ver a distancia, esa luz, y sepa que hay una marca mía con mis iniciales y que le está marcando la dirección de salida. Oye, Germán, ¿y te ha tocado estas dos etapas, tanto la etapa de perderte como la etapa de tener un compañero perdido? Sí, sí me ha tocado. No es común,
pero sí me ha tocado a veces, fíjate lo que es la confianza, la sobreconfianza que a veces puede tener uno. Yo recuerdo una vez, afortunadamente yo no he tenido hasta el día de hoy algún buzo mío que haya fallecido en una cueva, ¿no? Y he entrenado muchísima gente y nunca he tenido un buzo que haya fallecido, ¿no? He tenido buzos que sí han estado en situaciones que de hecho hubo uno que se perdieron 3 y el único que sobrevivió fue el que yo entrené, ¿no? Y bueno, pues hay con situaciones así, ¿no? Pero a mí sí me ha tocado y es importante decirlo, ¿no? Porque es mentir decir que nunca hemos estado en situaciones feas, ¿no? Críticas, sí. Y la verdad sí he estado en situaciones feas, incómodas. Por ejemplo, una que te estaba comentando es que entré a una cueva que además yo había explorado, ¿no? O sea, yo la conocía muy bien esa cueva. Pero alguien previamente había entrado y había encontrado otro pasaje que yo no había visto. Entonces metió una línea ahí y la conectó con la línea principal. Entonces yo venía confiado, pues, de que era mi línea la que yo había puesto, que sí era, efectivamente, pero de regreso me voy por la otra línea que ya estaba ahí, que yo no la vi de ida, ¿no? Y de regreso, pues, me fui por esa línea, ¿no? Y veo que la línea se empieza a hacer pequeña, más pequeña, la cueva, perdón, se empieza cada vez más pequeño. Y decía, no, pues yo no pasé por ahí, ¿no? ¿Cómo es que llegué a este punto si yo no he pasado un lugar tan estrecho? Y empiezo a ver la percolación, se ve que no habían pasado buzos por ahí muy seguido, entonces se ve el sedimento del techo. O sea, empiezas a sacar tu experiencia, ¿no? Que dices, esto no es normal, ¿no? Y ahí es donde me doy cuenta que voy por un camino incorrecto. Le hago a los buzos que vamos de regreso. Afortunadamente me siguieron, porque también ellos pudieron haber dicho, no, estás loco, no, vete, mejor nos vamos por allá porque es la salida. Ellos pensando que van en la salida porque ya íbamos de regreso. Me siguieron y encontré después de 5 minutos el error que había cometido, ¿no? Entonces, pues salí de esa, ¿no? Por ejemplo, otra vez en Tamaulipas, estábamos haciendo un buceo profundo en Mante, en una cueva que es profunda, en Ciudad Valle, si no mal estoy, Tamaulipas. Y ahí, por ejemplo, se rompió la línea, ¿no? Y la visibilidad era malísima. ¿Y cuántos metros llevaban adentro de la cueva? Estábamos como a 70, 80 metros de profundidad. Sí, y ya estábamos. ¿Ya el reflejo de la entrada ya no lo alcanzas? No, de profundidad, de profundidad. De distancia estábamos como a unos 150, como 60 metros más o menos de penetración, ¿no? O sea, no era tanto, pero se rompió la línea y no se veía nada. Yo venía atrás del buzo que venía que venía, digamos, de guía. No de guía, porque los dos sí estábamos explorando ahí, pero iba de punta, ¿no? Y yo no veía nada, ¿no? Entonces sí, de repente fue un poco desesperante porque pues no tenía línea, no veía nada y estaba yo en un buceo profundo, ¿no? Y en esos momentos, aunque tienes toda la experiencia, pues también sale el instinto y el instinto está alimentado de toda la experiencia que has vivido. ¿Cómo te juega la mente? Mira, ese es precisamente lo que iba a tocar eso, porque la mente es fundamental ahí y algo que aprende uno es a autocontrolarse, pero para poderte autocontrolar, porque la mente te gana, y si tú dejas que la mente te siga llenando de cosas en la cabeza, pues llegas al pánico. Y para mí hay algo que tienes que hacer antes, y es controlar tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es fundamental para que tu mente esté bien. Si tú dejas que el CO2 aumente, te va empezando a dar hasta un hambre de aire, empiezas como sofocación, y no es que estés sofocado y no es que no tengas aire. Lo que pasa es que el CO2 empieza a comportarse de una manera. Entonces, aquí lo más importante es, para mí, es detener actividad, empezar a mantener tu respiración. Y siempre lo he dicho, usa tus manos, cuenta
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Es un ciclo correcto de inhalación. Y de exhalación, lo mismo, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Entonces, voy contando mi ciclo de inhalación, mi ciclo de exhalación, y eso me va a ayudar a mantener mi mente calmada. Si yo permito o no controlo eso, es seguro que vas a caer en pánico. Entonces, la mente aquí es fundamental. Si tú no tienes una mente fuerte que puedas controlar, pues este no es un deporte que es o deporte ciencia que es para todos, ¿no? Es un deporte que sí es para un tipo de gente que pueda tener ese control mental. Que lo haya trabajado o que quiera enfrentarse a sus mayores miedos. Algo que a mí se me hace básico saber es que una cosa es la mente y otra cosa es la conciencia. La mente es este instrumento que se comunica con nuestro cerebro por medio de pensamientos. Y nuestra conciencia es lo que estamos en el momento viviendo, conscientemente haciendo. Pero desafortunadamente pensamos que somos la mente. Entonces, cuando le hacemos caso a la mente, a esa vocecita, a esas sensaciones, pues nos empezamos a paniquear y el cuerpo se empieza a tensar y empieza a desencadenarse toda la serie de instintos básicos de sobrevivencia, porque vamos a ser honestos, el hombre no está diseñado para estar bajo del agua y es el primer instinto que debes de romper. Cuando empiezas a aprender esto, tu primer instinto es quitarte el regulador. Entonces, es entrenar esta mente para que ese entorno empiece a ser parte de ti y cómo interactúo con el entorno. Y necesito conectarme con mi cuerpo para ver qué está sintiendo mi cuerpo. Me estoy tensando, cómo estoy, y darle el espacio y el tiempo con la respiración. Porque al entrar en pánico, requiero más aire y lo que va a pasar, como bien tú dices, que no voy a estar haciendo una respiración adecuada. Es correcto. Y mira, el secreto del buceo en cuevas, a mi gusto, eso cada explorador y espeleólogo tendrá sus filosofías, ¿no? Pero para mí el secreto del buceo en cuevas es la respiración. Una buena respiración, una mente estable, conciencia, o sea, un nivel de conciencia apropiado, porque no todo el mundo tiene conciencia. Y hay gente que a veces se pone, como dicen, de pechito, ¿no? O sea, se pone en una situación de riesgo innecesaria, ¿no? Porque no tiene ese nivel de conciencia. Y a veces ese nivel de conciencia también te lo va dando la experiencia. Y sé que también te metes a lugares que no solamente es el tema del buceo. Son cenotes que hay cocodrilos afuera, que hay lugares donde, pues, si son vírgenes puedes encontrar cualquier cosa adentro. ¿Qué es de las cosas más impresionantes que has vivido en estos más de 150 espacios vírgenes que has ido descubriendo? Pues mira, hay de todo. Me ha tocado estar en todo. Hay cuevas, por ejemplo, pues hay unas que son, por ejemplo, en Puebla, ¿no? En Puebla, en Veracruz, que me ha tocado bajar en unas donde he ido a bucear, a explorar esos sifones o esas cuevas y me ha tocado bajar y pues se cayó de arriba una cascabel, ¿no? Y está allá abajo en la entrada, ¿no? Entonces también cuando bajas en cuerda, pues tienes que tener mucho cuidado que estás viendo en el suelo, ¿no? Que hay abajo donde vas a pisar. Por ejemplo, en Cozumel, pues me ha tocado salir de la cueva y de repente ver un cocodrilo en la entrada de la cueva, ¿no? Y esperar hasta que se mueva para poder pues salir, ¿no? Y no perderlo de vista, ¿no? O sea, nada más con que lo estés vigilando de vista, pues ya también pues tienes esa garantía que no se está acercando a ti. Pues qué más, por ejemplo, en una cueva, que la verdad me llamó mucho la atención, de las cosas más raras que yo he visto, fue ver una tipo anguila blanca, o sea, sin pigmentación, porque es común ver este tipo de fauna estigovia en una cueva, ¿no? Que no tiene pigmentación, es blanca, pero fuera del agua, ¿no? Y yo siempre había visto estas anguilas dentro del agua, ¿no? Nunca fuera del agua. Y esta era más larga de las anguilas que yo había visto. Entonces estoy seguro que era una especie nueva para la ciencia y que probablemente se me fue la oportunidad de poderla fotografiar. La documentado.
pero fue muy rápido, o sea, yo la vi y hasta yo me sorprendí, dije, ¿qué hace algo así afuera en el lodo, ¿no? Porque estaba arriba en el lodo, seca, estaba ahí como descansando, ¿no? Y cuando me vio y vio la luz, de volada se empezó a mover hacia el agua. Y ahorita que tocas ese tema que se me hace muy interesante, tú has descubierto entre 8 a 9 especies endémicas que son de ese lugar. Y en algún momento me enseñaste unas que realmente como que no le tomamos tanta importancia, son tan pequeñas que se nos va al ojo. Platícame un tanto de eso. Bueno, pues mira, hay muchas especies, como te decía, estigobiantes, ¿no? Que son especies que viven dentro de una cueva, ¿no? Antes también se les conoce como cavernícolas, ¿no? Pero el nombre sería estigobiantes, ¿no? Son especies que viven en estos ambientes y me ha tocado, pues, descubrir especies únicas, ¿no? Por ejemplo, la Copidaster cavernícola, que es la única estrella de mar que tenemos en el planeta, en una cueva anquialina, ¿no? En una cueva de Cozumel. Por ejemplo, me ha tocado descubrir esponjas nuevas para la ciencia, ¿no? Esponjas que te imaginas están en el mar, pero pues hay esponjas en las cuevas también. Incluso una de ellas le pusieron mi nombre, ¿no? A dos especies que tengo encontradas. Por ejemplo, hay otra que es un camarón, ¿no? Es un camarón también estigobio, no tiene pigmentación. ¿Son ciegos? Son ciegos, sí, y usan sus anténulas pues, precisamente para captar esa vibración. Tienen su olfato también para poder ver dónde está su alimentación o su fuente de energía. O sea, son especies muy particulares. Y hay una historia muy chistosa que me gusta contarla porque se dio de forma muy curiosa, ¿no? Me invitaron precisamente de la Facultad de Ciencias a dar un diplomado de buceo científico en Acapulco. Y en ese diplomado, hace muchos años, conocí a uno de los grandes investigadores de estrellas de mar, que se llama Francisco Solís. Es un doctor con muchísima trayectoria en el campo de la investigación. Fue director también de la Colección Nacional de Equinodermos, o es, no recuerdo si sigue siendo, pero en un desayuno que nos tocó estar en Acapulco, me toca estar en su mesa y platicando, me dice, no, pues ¿y tú dónde estás? No, pues yo vivo en Cozumel. Ah, muy bien, pues ahí hay estrellas de mar muy bonitas. Le digo, sí, cómo no, hay muy bonitas. Y le digo, en la cueva hay unas increíbles. Y se me queda viendo así, me dice, ¿en dónde? Le digo, en las cuevas. Pero si en las cuevas no puede haber estrellas de mar. Le digo, no, pues sí hay estrellas de mar. No te creo. Le digo, pues sí hay estrellas de mar. Entonces, así pasaron los días y al día siguiente me decía, oye, ¿verdad que me estás mintiendo sobre estos equinodermos en cueva? Le digo, no, hay. Y también hay ofiuros, otro tipo de equinodermos, ¿no? No te creo. Le digo, sí. Bueno, cuando yo regrese te voy a mandar una foto. Y regresé y se me olvidó mandarle la foto. Y me manda un mensaje y me dice, oye, ¿verdad que era puro cotorreo lo de las estrellas de mar? Y le digo, no, claro que no. Y le mando la foto. Cuando vio la foto, bueno, a la semana él ya estaba aquí en Cozumel, con un equipo de investigación, pues colectando estas. Y pues resulta ser una especie nueva, ¿no? Para la ciencia. Y también me sucedió con unos camarones, igual el doctor, que en paz descanse, mi gran amigo, colaborador, una de las personas con mayor conocimiento en el mundo de los crustáceos estigobiantes de las cuevas, el doctor Luis Mejía, que desafortunadamente acaba de fallecer, no tiene mucho tiempo. Igual me sucedió lo mismo, él llega a Cozumel y de repente me mandan estudiantes de la universidad y me, oigan, queremos saber si hay camarones en las cuevas. Y digo, sí hay muchos, y estos.
Y le digo, qué raro, ¿por qué me buscan, no? ¿De dónde salieron ustedes? O nunca me habían preguntado nada, ¿no? Pues resulta que el doctor Luis pues había mandado a sus estudiantes a averiguar si había camarones en cuevas, ¿no? Entonces cuando me entero que el doctor Luis estaba en Cozumel, ya viviendo, y que además estaba a cargo del laboratorio de carciología, bioespeleología y carciología de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, en Campus Cozumel, pues ahí voy a verlo y resulta que pues, pues andaba buscando estos camarones. Le digo cuáles hay y pues resulta que también son especie nueva, ¿no? Y de ahí nos hicimos súper amigos. O sea, sin darte cuenta vas descubriendo muchísimas especies que nadie le había puesto la atención. Sí, es correcto, porque bueno, acuérdate que pues a mí me tocó abrir ese camino de la ciencia en cuevas. O sea, realmente había muy poca información y muy poca investigación y muy poca colecta en las cuevas sumergidas. O sea, era algo... Entonces, obviamente, pues casi toda la fauna que yo iba encontrando, pues era nueva, ¿no? ¿Y has andado de aquí para allá? En Cuba, en Estados Unidos, en muchísimos lados, enseñando y también aprendiendo y reconociendo y explorando nuevas cuevas. Es correcto, sí, a mí me han invitado en muchos lugares a estar en muchos estados del país, en otros países me ha tocado, por ejemplo en Cuba me han invitado a estar ahí capacitando gente del Ministerio de Ciencias, estuve casi mes y medio, si no es que 2 meses, ya no recuerdo, trabajando en Cuba, o sea, estando ahí en la isla. También me ha tocado estar en Costa Rica, también capacitando gente en cursos internacionales. Apoyando también al deporte, ¿no? Sí. Esta parte. No tanto apoyando el deporte, más que nada es espelosocorro en cuestiones de rescate en cuevas. Entonces me ha tocado enseñar a mucha gente en toda la metodología, todos los protocolos, procedimientos para hacer rescates en cuevas, tanto secas como sumergidas. Entonces, me han invitado en otros países precisamente para... ¿Y en algún eso. tiempo estuviste dando entrenamiento a fuerzas especiales? Es correcto, también me ha tocado dar entrenamiento a fuerzas especiales, a algunos que hoy en día son entrenadores de los buzos de combate que tiene el ejército mexicano. También me tocó entrenar a ellos. Pues hay mucha gente, la verdad. En el momento que me comentaste, me decías cómo había la diferencia entre una persona de una institución que es militarizada, muy estructurada, con los que venimos simples mortales a un entrenamiento. Y cómo ellos sí tenían una respuesta mucho más estructurada porque ya se veía el trabajo previo, ¿no? Sí, bueno, o sea, la gente de las fuerzas especiales pues tienen un entrenamiento no solo mental, también la verdad es que es gente muy preparada, con una mentalidad muy, muy bien trabajada. Y técnicamente, bueno, pues en la cuestión cuevas no, porque no es algo que ellos conocían, ¿no? Pero en el buceo sí. Entonces, de alguna manera, pues trabajar con ellos también es más fácil, ¿no? Porque se adaptan a la metodología, ¿no? Se adaptan a la metodología y además es gente muy, pues muy ruda, muy capaz de hacer las cosas, ¿no? Ellos tienen una misión, ¿no? Y fíjate, algo que he aprendido a la forma de enseñar, o sea, de mi forma de enseñar, digámosle así, es que hay que conocer mucho a la gente y hay que saber a qué gente le queda diferentes metodologías. No es lo mismo enseñarle a una persona que pues no tiene tanta experiencia, que mentalmente todavía no tiene esa formación, alguien, por ejemplo, de fuerzas especiales. Entonces, tú tienes que trabajar como capacitador en estos temas, tienes que trabajar mucho en entender a la gente. Siendo como un facilitador de experiencias. Es correcto. Para que puedas direccionarlo y no se vea una mala experiencia. ¿Te ha tocado alguien que de plano sí, de pronto adentro se te puso súper mal? Sí, que tuviste que meterlo en control, porque claro, allá adentro
pueden perder la vida los tres, de que con uno que entre en descontrol, pues a los otros puede hacerlos tanto perder el tiempo, sacarles alguna manguera de aire, etcétera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que nos puedes platicar de eso? Mira, eso es bien interesante, ¿eh? Fíjate, es un tema bien interesante y te voy a platicar una anécdota que me pasó una vez. Esto ya tiene muchos años y esta persona, no me acuerdo si venía de España o de dónde venía este buceador, y me dicen, oye, pues es que yo ya tengo experiencia, a mí lo que me falta es nada más la parte técnica, y yo quiero entrar a una cueva bien, o hacer una buena penetración en una cueva. Y le digo, no, pues mira, tú tienes que ir trabajando poco a poco, vas adaptándote a la cueva, vas conociendo la cueva y eso te va a dar un confort, te va a dar una... Pero este cuate insistía en que él ya quería entrar a una cueva y tal vez yo cometí el error de decir, bueno, pues vamos a entrar, ¿no? Y entramos a un nivel un poco más avanzado de lo que esta persona podía estar preparada. Y de repente cuando volteo, pues ya iba de regreso, pero nadando muy rápido, o sea, ya estaba pues muy estresado, ¿no? Entonces cuando volteo y lo veo, pues voy y lo alcanzo, ¿no? Lo tomo del brazo y le veo la cara y los ojos pues, los tenía como en blanco, ¿no? O sea, el cuate ya estaba así en una situación. En shock, ya. Sí, ya así muy, muy mal. Y yo no sé qué me sucedió porque mi reacción fue, agarré, lo sacudí del brazo y me empecé a reír, ¿no? O sea, con mi regulador claro, puesto y para que te escuchara también, para relajarlo. Sí. Y me empecé a reír. Y así nos fuimos saliendo, ¿no? Entonces yo venía riéndome. Y al final, el tipo salió enojadísimo, ¿no? Diciendo que me iba a reportar, que iba a hacer no sé qué tantas cosas, hacer una carta a las asociaciones estas de espeleología, en fin. Pero al final me dejó un aprendizaje. ¿Y sabes qué sucedió? Que cuando yo me empiezo a reír, este cuate le cambia la mente. Y en su cabeza, lo que empieza a decir él es, bueno, ¿y este baboso por qué se ríe, no? Sí, le cambias el enfoque, lo mueves. Claro, le cambié el enfoque y el cuate se enojó. O sea, de estar preocupado, estar en pánico, pasó a un estado de enojo, donde el tipo le cambió completamente la mente. Y que el enojo te sube la energía. Le subió la energía, sí. y eso lo sacó de la cueva. Porque la verdad es que una persona con pánico... Pues, se paraliza. Bueno, se puede paralizar o incluso te puede poner en una situación muy riesgosa a ti, ¿no? Normalmente nosotros en cueva lo que hacemos es que lo agarramos por atrás. O sea, no me le voy a poner al frente, lo agarro del brazo por atrás y yo tengo control absoluto de esa persona. O sea, si él llega a ponerse en pánico, bueno, yo lo llevo así, pero yo lo puedo controlar con mi brazo. Entonces esto me va a ayudar a que no me quiera agarrar la cara o el visor o un regulador, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, son cosas que pasan y que también la vida como educador, ¿no? En este tipo de ambientes también te deja mucho aprendizaje, ¿no? Y vas aprendiendo con el tiempo. Y este templo que encontraron, este templo maya que estaba intacto, así como esta canoa, fueron descubrimientos que fueron trascendentales, que se hizo la noticia mundial. ¿Eso cómo se dio? Mira, pues nosotros, bueno, yo estuve trabajando en este gran proyecto nacional, bueno, no sé comentarlo, se llama el Proyecto Tren Maya. Yo estuve trabajando ahí un par de años y me tocó estar en el tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Y mi trabajo pues era precisamente hacer el mapeo de todas estas cuevas que había en esos tramos, y hacer el trabajo topográfico de estos sitios, ¿no? Y bueno, en este trabajo, pues nosotros estábamos con la Subdirección de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la SAS, la Subdirección de Arqueología Subacuática, y
Con la arqueóloga Elena Barba, el arqueólogo Gabriel Ketz, que son gente que quiero mucho, amigos de muchos años, y con ellos fuimos a ver un sitio que no puedo dar ubicación, obviamente, ¿no? Por razones de seguridad, ¿no? Pero es un sitio bellísimo, es un cenote increíble y entramos ahí, Elena y yo, y estábamos buceando y pues llegamos al fondo, vimos ahí unos elementos arqueológicos, una cueva profunda, poca visibilidad, ¿no? Era muy, muy buena. Y en el ascenso, pues yo me quedo haciendo una parada de descompresión y Elena me dice, espérame tantito, déjame irme a la pared de allá, y se mete a la pared. Y en esa pared, pues estaba un hoyo, ¿no? Y había una cueva. Entonces yo veo que está ahí Elena, está ahí viendo con la lámpara. Y digo, ¿por qué no viene, no? Se habrá quedado atorada, no sé. Entonces me voy a verla y estaba Elena fascinada viendo un pedazo de madera, ¿no? Pero de momento, pues lo ves como un pedazo de madera, ¿no? Pero ya cuando le empiezo a ver la forma, pues empiezo a ver que, pues sí, efectivamente es una canoa, ¿no? Una canoa prehispánica y que bueno, salió en todos los noticieros. Si lo buscas, ahí sale, ¿no? La canoa prehispánica que se encontró en el proyecto Tren Maya, increíble. Y pues cuando salimos estábamos fascinados del descubrimiento porque pues era única, ¿no? No se han descubierto muchas canoas O sea, que estas cavernas en algún tiempo no estaban inundadas. Bueno, probablemente está así, pero el nivel estaba más bajo. Y estas canoas se usaban para uso ritualístico, ¿no? De funerarios, por ejemplo. Entonces, probablemente esa canoa, pues en algún momento, pues el agua la fue el movimiento del agua, el viento dentro del lugar, la fue metiendo ahí. Cuando fue subiendo el nivel del agua, pues la dejó atrapada, ¿no? Y es madera, entonces eventualmente se va a absorber de agua y va a quedar ahí, pues en el fondo ¿Y cuál es la sensación de descubrir algo así que nadie ha visto? Porque básicamente eres el primero que estás viendo algo de miles de años. Pues es increíble. Imagínate la cara de Elena y mía cuando nos volteábamos a ver, decíamos, esto es increíble, ¿no? Y por ejemplo el templo también, el templo de la cueva de 8 balas, que también dio la vuelta al mundo, ese templo que sale dentro de una cueva, que también salió por parte del proyecto Tren Maya, pues es increíble, ¿no? Son cuevas que tienen un uso ritualístico dentro maravilloso, y que además está preservado, que eso es lo más interesante, que son cuevas preservadas. ¿Encontraron esqueletos de algún Sí, claro, sí, además elementos arqueológicos. Y sí es un trabajo exhaustivo arqueológico en esa cueva a cargo de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INA. Y los protocolos que imagino deben de ser muy estrictos respecto a no contaminar el área, sacar las fotos correspondientes para ver cómo lo descubrieron. Claro, bueno, se hace fotogrametría dentro de los sitios, o sea, de todas estas piezas se hace una fotogrametría muy profesional, se hace planos 3D de las cuevas, se hace la topografía convencional, se hace un trabajo muy cuidadoso a la hora de hacer excavación, a la hora de hacer colectas, todo es con guantes, o sea, todo tiene un procedimiento y una forma para hacerlo, ¿no? Por eso decimos nosotros siempre, y a mis estudiantes también se los digo, ¿no? Que siempre que encontremos algo hay que reportarlo, hay que reportar estos hallazgos, porque al final de cuentas es de la nación, es para el patrimonio cultural no solo de la humanidad, sino también de todos los mexicanos. Compartirlo. ¿Has estado en proyectos con National Geographic y Nat Geo? Es correcto. Sí, mira, me tocó estar en 2. En uno, por ejemplo, Misterios del Inframundo, que salimos ahí también en el cenote San Manuel, haciendo un trabajo ahí con el National Geographic. Es se habla de toda esta parte arqueológica que hay dentro de esta cueva en Yucatán.
También me tocó estar con el National Geographic en un proyecto en la Sierra Negra de Puebla con el doctor Rafael López del Instituto de Geología de la UNAM, y ahí estuvimos trabajando también en un proyecto súper interesante geológico sobre las cuevas secas y sumergidas que hay en esa región de Puebla, de la montaña. Yo tengo una duda. Dicen que la teoría dice que el meteorito que destruyó a los dinosaurios cayó hace 65 millones de años en esta zona. Por eso la piedra es caliza, por esas temperaturas tan altas, y que subió, que inundó cavernas. ¿Qué tan cierto es esta teoría? No, mira, el meteorito sí, efectivamente sí hay evidencia de eso, ¿no? Pero el meteorito, mucha gente, es más, tú lo ves cuando vienes en avión a la zona de Yucatán, ves los círculos, ¿no? Sí se ven. O sea, se ven los cenotes, ¿no? Se ven los cenotes circulares. Entonces, mucha gente tiene esa idea que cayó de forma, pues como una pelota, ¿no? Literalmente circular, y cayó y hizo el cenote, ¿no? En realidad no es así. O sea, hay un proceso de disolución. La roca caliza sedimentaria que tenemos en toda la península de Yucatán es una roca muy porosa. Entonces, cuando cae un meteorito de esta magnitud, con un impacto, con una vibración tremenda que influyó mucho en la extinción de los dinosaurios, pues no es que haya hecho esos hoyos. O sea, en realidad lo que hizo fue fisurar más esa roca caliza sedimentaria, la fisuró, la dejó muy, muy fragmentada, y el agua hace un segundo proceso. O sea, el agua, cuando cae la lluvia, absorbe todo este dióxido de carbono de la atmósfera, forma el ácido carbónico, y eso es lo que realmente hace las cuevas. Eventualmente se colapsan porque, bueno, pues este proceso disolutivo hace que en algún momento, en algún punto de la cueva, pierda esa estabilidad y se viene abajo y forma lo que conocemos como cenotes. Pero no es que el meteorito como tal haya formado esos cenotes así tal cual los tenemos hoy en día. Sí, para los que no sepan, toda esta zona no tiene montañas y no hay ríos, sino ríos subterráneos. Básicamente es enorme toda esta área de ríos que van saliendo. ¿Qué diferencia hay entre una cueva y una caverna? Bueno, mira, el término como tal varía mucho dependiendo desde el lado... Están los espeleólogos subacuáticos y están los espeleólogos de cuevas secas. O sea, la gente que trabaja en cuevas secas y la gente que trabaja bajo el agua, en cuevas. El concepto de caverna y cueva varía. Y es muy raro, ¿no? No me expliques por qué, pero así es, ¿no? O sea, los buceadores de cueva, sabemos que la caverna es la zona iluminada, la zona donde todavía entra la luz del sol, y la cueva es la zona totalmente oscura, ¿sí? Donde ya no se ve la luz del sol. O sea, así es como lo definimos. En cueva seca es al revés. La cueva es, pues, la boca, la entrada de la cueva, y la caverna es toda esa zona ramificada que hay dentro de estos pasajes subterráneos. Entonces, varía el concepto. Entonces, los que hacemos ambos, manejamos ambas metodologías y exploramos en ambos ambientes, pues entendemos eso, ¿no? Pero una persona que nada más hace la parte seca o nada más bucea en cuevas no entiende la otra parte. Yo tenía la idea que la cueva era un entorno completamente cerrado, donde no tienes espacios mucho para respirar, y una caverna tienes ciertas salidas, como bien lo dices, entradas de luz, donde en algún punto pues ves y puedes de alguna manera respirar, aunque ese aire no es recomendable porque sabemos que hay murciélagos, todo eso, y empiezan a generar gas metano, ¿no? Entonces, cuando tú te quitas para querer respirar, absorbes ese aire. Hay algunos casos, ¿te acuerdas que me platicaste el de un buzo que precisamente no tomó las precauciones necesarias y siempre le gustaba bucear en solitario, y que si quieres platicar un poco de esa experiencia? ¿Fueron a rescate de este buzo? Sí, estás hablando de un rescate que se llama en la cueva de Ostoque, en Puebla. Ese rescate a mí me tocó estar ahí, y fue muy sonado. Fue un rescate muy sonado de Mariano Fuentes. Él era un buzo de la UNAM, precisamente, investigador de la UNAM. Y esto se dio precisamente
semanas posteriores al rescate de unos ingleses. No sé si recuerdas que hubo unos ingleses en el sexenio de Fox, donde se quedaron atorados unos ingleses en una cueva de Puebla. Y se armó todo un show precisamente porque... Era una cueva seca, no... Era una cueva seca, pero en las cuevas del centro de México tenemos mucho las crecidas. O sea, cuando llueve, sube el nivel y puede dejarte atrapado en un punto donde tú ya no puedas salir, ¿sí? Entonces, muy parecido a lo que pasó con los niños de Tailandia que se quedaron atrapados. Eso mismo sucede aquí también. Entonces, estos ingleses se quedaron atrapados ahí y bueno, fue todo un show, ¿no? Porque pues para sacarlos, pero que al final decían que eran militares en activo, ingleses, que estaban buscando radón, y lo cual que se empiezan a hacer los chismes, y luego no era cierto, ¿no? Eran exploradores ingleses y muy buenos, ¿no? Bueno, cuando pasa esto, como a las semanas de esto, pues no sé si esa fue la motivación que lleva a estos investigadores de la UNAM a hacer un trabajo exploratorio en esta cueva de Ostoque, y resulta que pues se mete solo Mariano, y bueno, pasaron una serie de cosas. Buceando. O sea, bueno, en cueva seca era un tiro como de 80 metros o 120 metros, ya no recuerdo. Vertical, había que caminar unos cientos de metros en la cueva y llegabas a un sifón, al punto donde había agua. ¿Qué es un sifón? Un sifón es donde termina la cueva seca y empieza el agua. Okay. Y donde tienes que entrar buceando o nadando y sales a otro punto seco. Sí, normalmente es buceando. Entonces ahí esta persona se mete. Era una cueva muy técnica porque no tanto por la distancia o por lo complejo de la cueva dentro, sino porque era una cueva muy estrecha dentro y cero visibilidad, no veías nada. Hazte cuenta un café con leche, así se veía el agua, ¿no? Entonces Mariano pues se mete y pues no sale. Y a mí me hablan y me dicen que pues que hay una persona extraviada, y me habla de hecho la hermana de él o su novia de él, no me acuerdo, no, creo que era la hermana de él, donde me dice que por favor, que necesitan ayuda, que esta persona no ha salido. Entonces yo me voy de Cozumel con otro amigo que es el que descubrió Naya, Alejandro Álvarez, que vive en Tulum. Y le hablo a Alex y le digo: oye, Alex, mira, está pasando esto, pues nos están pidiendo si podemos apoyar a la familia. Entonces me comenta que sí, volamos a Puebla, nos recoge la Cruz Roja, nos llevan a un campamento, y de ahí se hace toda la planeación para ir a buscar a Mariano. Y bueno, pues resulta que llegamos, son buceos con agua muy fría, muy complicados. Estuvimos varios días durmiendo dentro de la cueva porque pues no podíamos estar saliendo, era muy cansado estar entre y sal todos los días, y el equipo, era complicado. Entonces estuvimos ahí pues pernoctando en esta cueva varios días, y bueno, al final Mariano, lo que le sucedió, porque sí se localizó, pero pues él se quitó el regulador y estuvo respirando pues probablemente CO2, que era lo que, o sea, había altas concentraciones de CO2. Entonces, ¿qué pasó? Que se desmayó. O sea, literalmente se desmayó. Él no era buzo de cuevas. Él era un gran espeleólogo con mucha experiencia. Era un buceador de aguas abiertas. Creo que tenía entrenamiento nada más en el nivel básico de caverna. O sea, no estaba entrenado para ese tipo de buceo. Y obviamente cuando él sale en esa bóveda seca y se quita el regulador, y al tener una configuración del equipo mal hecha, o sea, mal configurado, pues no encuentra otra vez su regulador para poder pues respirar, ¿no? Y seguramente eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pues el cuate queda ahí flotando,
ya sin vida en esa cavidad y ya recuperar el cuerpo. Y a recuperar, el cual no se pudo hacer. O sea, de hecho el cuerpo ya no lo pudimos recuperar. Estaba muy estrecho el pasaje donde para sacarlo. Ahí se quedó el cuerpo. Sí sacamos todo el equipo, precisamente para las autoridades, porque pues te piden esa evidencia de que... Oye, Germán, ¿y es cierto lo que vemos en las películas, que se les llega a olvidar a la gente que se llegan a perder, que se van al buceo y se llegan a perder ya sea en aguas abiertas, no en cuevas, en aguas abiertas? ¿Es verdad que los grupos a veces hay gente que se les llega a olvidar, tanto a los que van de guías o abajo se pierden? Pero en buceo. En el mar. En el mar. En el mar. Sí, bueno, sí, o sea, sí sucede, porque a veces las corrientes en el mar pueden ser muy fuertes, ¿no? Entonces las corrientes incluso pueden separar a un grupo completamente. Hay corrientes que son descendentes, ascendentes, entonces de repente el grupo se separa muy rápido. A veces también los guías no tienen, hay guías muy buenos, pero también hay guías muy malos, ¿no? Entonces, pues también si tienes un mal guía y no está poniendo atención en dónde está su gente, ¿no? Que está llevando, pues sí los puede perder. Una vez que cuando en la época estaba buceando, nos tocó ir a Cozumel precisamente y empezamos a bucear en la noche, que es precioso bucear en la noche. Y a lo lejos vemos de pronto a alguien que se va acercando con una lámpara. Sí, y resultó ser un norteamericano que se había perdido de un grupo. Y se juntó con nosotros y ya lo empezamos a medio guiar a donde estaba, pero andaba perdido quién sabe por cuánto tiempo. Entonces nos alcanzó a ver las lámparas y nos siguió. Ya después, ahondando un tanto en el tema, sí nos vamos enterando que hay gente que se llega a perder y hay gente que a veces ni lo encuentran, ¿eh? Se queda ahí perdido. Mucho en Cozumel por la profundidad. Sí, bueno, sí ha pasado, sí ha habido accidentes, ha pasado. Mira, hoy en día, pues yo creo que hay más profesionalización, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los guías, pues cada vez se capacitan más, se capacitan mejor. Hay buenos instructores, buenos formadores que están hoy en día en la isla de Cozumel capacitando gente, y no nada más en Cozumel, en otros destinos también. Y yo creo que eso ha ayudado mucho a que pues también cada vez veamos menos, ¿no? Aunque se ha incrementado el número de buceadores a nivel mundial, pues también los números nos dicen que los accidentes se han disminuido. O sea, quiere decir que sí hay una mejoría en esa profesionalización de los... Y en la tecnología, ya traes tecnología, equipos mejores. Muchísimas cosas en un reloj que te va indicando cuánto tiempo llevas, cuánto te queda, las paradas de salir y demás, que eso creo que ha ayudado muchísimo. Es muy bello el deporte del buceo, hay que tenerlo con mucho cuidado y responsabilidad, pero el mundo que vives abajo, yo la primera vez que me metí y vi todo eso dije, sí existe Dios. Aquí me lo está demostrando. Es impresionante cómo te debes de conectar contigo primero, porque ahí sí no te da como chance de pensar nada, sino de estar observando y estar muy conectado para poderlo disfrutar y lo que estás viendo. Dentro de esto me acuerdo mucho cuando tomé el curso contigo, que llega un punto ya casi al final que te vuelves prácticamente el verdugo mental, que me acuerdo que te subes en la persona, le empiezas a cerrar tanques, todo, y en el momento pues entras en shock, en desesperación. Yo me acuerdo que la caverna estaba todavía como a unos, ¿qué será? Unos 20, 30 metros, bajas unos 15, 20 metros y ya veía la salida y de pronto te siento cerrándome, jalándome. Todo esto te entra la desesperación, empiezas a chocar con la parte de la caverna y tú tienes que abrir y encontrar dónde están tus reguladores para abrir el otro. Pero mientras tanto es estarte peleando más que contigo, con tu mente, de qué está pasando, y de pronto arrancas el regulador y tienes que encontrar el otro y ponértelo. Y eso no te dice, ¿no? Ya estamos haciendo un spoiler de lo que enseñas, pero ya después nos vas explicando que es para cuando ocurra y se te llega a zafar o romper una manguera, tengas la calma y la tranquilidad de poder encontrar dónde está ubicado y cómo cerrar para que no pierdas el mayor aire y el tiempo. Sí, bueno, acuérdate de lo que dije hace rato, o sea, la configuración del equipo, cómo tiene que estar configurado, hay toda una metodología para eso. Y si es equipo montaje en la espalda o si es lateral, o sea, tiene su metodología. ¿Y por qué es importante? Precisamente porque tú debes de aprender
hay muchas cosas que pueden pasar que no estás preparado o no lo piensas. Por ejemplo, una manguera de alta presión de las que llevas tu manómetro en tu tanque se revienta, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparado no nada más a poder saber de qué lado se reventó esa manguera, sino y qué tanque tengo que cerrar, sino también dónde está mi otro regulador en caso de que se me llegue a salir todo el aire, pues dónde está el otro para poder tomar aire. Entonces, pero eso debe ser una manipulación fácil, rápida, ¿sí? Y eso, o sea, lo que yo hice contigo esa vez fue precisamente eso, que tú vayas viendo qué tan importante es la configuración del equipo, dónde debe de estar y tus reguladores que sean funcionales y que sepas dónde están atorados, porque acuérdate que como traemos doble tanque, pues traemos redundancia. Entonces podemos sobrellevar esa situación, pero es saber dónde están esos reguladores. Recuerdo que la caverna se va achicando, llegando a un punto que prácticamente tienes un espacio 20 centímetros, 30 por lado, vas achicando mucho. ¿Alguna vez te has quedado atorado en una caverna? Sí, he quedado atorado varias veces. En varias, pero mira, afortunadamente la experiencia te da esa forma de desatorarte, ¿no? Mira, hubo una vez que me quedé atorado en un lugar donde pues era muy estrecho. Estaba yo explorando, estaba yo ahora sí que poniendo línea en esa ¿Iba cueva. solo? No, iba con un compañero atrás. Pero de repente, cuando ya me doy cuenta que pues está muy estrecho, yo ya estoy básicamente, las piedras del techo están pegando con mi tanque, con mi espalda, perdón, y mi abdomen con el suelo de la cueva, pues ya me doy cuenta que pues no debo de continuar, ¿no? Que ya estaba muy estrecho y yo veía con mi lámpara adelante y se veía que seguía igual. Entonces, cuando quiero dar la vuelta o quiero regresarme, pues ya no puedo, ¿no? Y me empiezo a atorar y ya no puedo darme la vuelta. Y ahí estuve batallando. Y a veces, fíjate lo que es la experiencia y lo que es jugar con tu equipo, saber cómo está tu equipo. Y lo que hice fue simplemente, era tan sencillo solucionarlo y yo estaba ahí peleándome, ¿no? Con la cueva y era nada más desinflar un poco la vejiga, que es lo que llevamos las alas o vejigas o chaleco o arnés de sideman que llevamos para llevar los tanques, y era desinflarlo un poquito y era todo lo que tenía que hacer para poder seguir dando mi giro para regresar. Eso no se me hubiera ocurrido. Yo hubiera pensado agarrar, como siempre, verificar que ninguna de mis mangueras esté atorada, pero esa es muy buena, sí es cierto, bajas tantito y con eso sales. Es que tu volumen también se disminuye, ¿no? Y sí, también como dices, hay que revisar también que no sea una manguera. Digo, en ese caso particular era eso. Para que veas que aprendí bien, ¿eh? Pero examen, puede ser. Porque no nada más es un examen práctico, también es teórico. Te avientas ahí como preguntas y las revisas a pie de cañón. ¿Y cuál ha sido de las cosas que tú digas de plano sí me paniqué, sí sentí, como dijeras tú, frases tuyas que me cargaba el payaso allá adentro? ¿Cuál fue ese momento que sí peleaste mucho con tu mente? Pues, híjoles, mira, yo creo que hay varios lugares donde me ha sucedido, ¿no? Y muchas veces es lo que llamamos el síndrome lejos de casa, ¿no? Que así se le llama, ¿no? El síndrome lejos de casa es en inglés le llaman de long way home syndrome, ¿no? Que es, a veces tienes que irte preparando, es lo que yo te decía, cuando tú entras a una cueva, tienes que irte preparando. O sea, tú vas conociendo la cueva poco a poco. Es como una relación. Es una relación. Ahora sí que una relación profunda, claro, donde vas entrando. Y la vas conociendo. Haces una sinergia. Exacto, pero hay mucha gente que a veces no hace esa relación. Y a mí me tocó hacerlo un par de veces y tenía su costo, ¿no? El costo es que entras en una situación incómoda. O sea, que no estás preparado para esa cueva todavía porque no la has trabajado, ¿sí? ¿Qué es trabajar? Trabajar es irla conociendo.
O sea, ya desde afuera conocer cómo está. Y tú la vas conociendo, vas sabiendo dónde están sus rutas, vas conociendo si esta ruta hace un circuito y llega a este punto. O sea, tú vas conociendo la cueva y te van Aunque no haya estado mapeada nunca, aunque nunca haya sido descubierta. ¿Cómo haces eso? No, pues tú la vas mapeando. Cuando tú vas explorando la cueva, entras y vas mapeando. tú vas mapeando la cueva. Entonces tú vas conociendo algo. Mira, los cartógrafos, parte de mi vida ha sido hacer mapas de las cuevas, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha encantado, es lo que más me gusta a mí hacer de una cueva, ¿no? Y eso, el topografiar una cueva, lo que te hace es precisamente eso, te hace conocer la cueva, ¿sí? Y hoy en día, por ejemplo, cuando entro en cuevas que yo no he topografiado, que yo no conozco, no es lo mismo. O sea, como que no vas con esa confianza que cuando tú ya le hiciste, Sí, ¿no? es como descubrirte una relación, una pareja, tú das todos esos pasos para conocerla, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, pues sí, o sea, sí me ha pasado esa sensación incómoda, ¿no? Pues casi de pánico de decir, híjoles, no estoy cómodo en este lugar, ¿no? Y además es bien raro, ¿sabes? Porque hay cuevas en las que te sientes como que tienen una energía. Eso te iba a decir, ¿la energía de la cueva cuenta? Sí, claro que sí. Hay cuevas que tienen una energía padrísima, bonita, ligera, ¿no? Y hay cuevas que son duras, que tienen una energía, yo no sé si eso sea psicológico o es real, pero hay cuevas que sí sientes una energía muy fuerte, ¿no? ¿Hay alguna que hayas tenido alguna experiencia fuerte respecto a esta energía, que te hayas sentido un tanto abrumado? Algo que haya pasado aquí con los famosos aluches, ¿no? De la zona que dicen que son estos duendes que cuidan toda la selva y que cuidan. Sí, claro que sí. O sea, sí hay cuevas que te llaman, ¿no? Mira, yo por ejemplo, hay una cueva donde ahí en Cozumel que se llama la Cueva del Diablo, ¿no? Así le pusimos la Cueva del Diablo porque tiene una energía muy fuerte. ¿Sí? O sea, desde la entrada que apenas cabes, ¿no? No ves nada, estás como en 30, 40 metros sin visibilidad en una zona súper restringida, estrecha, y la vibra es muy fuerte en ese lugar, porque además es una cueva oscura, no sé, tiene esa energía, ¿no? Y a unos cuantos kilómetros de ahí vas a otra que es completamente inversa, ¿no? Es una cueva súper amigable, súper, con una energía muy, muy, muy bonita, ¿no? Oye, la pregunta que hiciera Germán, ¿cuál es la belleza de ir a la Cueva del Diablo? ¿La adrenalina? Bueno, ¿Y retarte a ver qué tan preparado estás? Mira, yo más que eso, seguramente hay gente que sí lo ve así. Porque sí hay gente que busca las cuevas como un reto, como una cuestión de ego, como una cuestión desde esa perspectiva, ¿no? Yo no, yo siempre las cuevas, yo la veo diferente. Para mí entrar a una cueva es como, es que voy a conocer de esta cueva, ¿no? ¿Qué información me va a dar esa cueva? ¿Qué me va a platicar? ¿Qué me va a decir esa cueva? Sí. ¿Qué historia tiene? Y esa cueva tiene una historia tremenda, geológica. O sea, cada cueva tiene su historia geológica, hidrogeológica, biológica. Porque acuérdate, hay fauna que pueden estar las cuevas a 1 kilómetro de cercanía y cada una tiene su fauna independiente, que no es igual a esta. ¿Sí? Entonces, cada cueva tiene su propio mensaje, ¿sí? Sí, creo que es un proceso catártico, ¿eh? Para los que lo vivimos por primera vez a esta magnitud ya muy técnica y todo, desde mi punto de vista sí es un confrontarte contigo, reconectarte contigo y saber que pones en peligro tu vida si no estás conectado a todo lo que estás sintiendo. Pero sí es un proceso de confrontación catártico, literalmente. Te confrontas contigo, tú ya lo has hecho infinidad de veces, pero para los que vivimos en un entorno tan desconocido, y sí pude atreverme es como a meterte esa profundidad, y cuando sales
entra uno, pero sale otro, ¿eh? A mí así me pasó. Sí, te cambia la mentalidad, te Sí. cambia mucho la mentalidad. Porque aparte es una semana, Germán, no es así como nada más vengo un día, no, es una semana que nos citas a las 7 de la mañana y nada de andar ofreciendo, a ver papito, carga tus tanques, Es correcto. ven, te enseño afuera, nos das toda media hora de todo lo que se va a hacer, hacemos la primera inmersión que es aproximadamente 40 minutos, una hora, salimos, segundo entrenamiento y va de nuevo, entonces empezamos a las 8 de la mañana, terminamos a las 4 de la tarde, súper matados, y otra vez, y es toda una semana con exámenes, con prácticas muy bien definidas. Sí es algo muy profesional. Mira, yo a los cursos de buceo en cuevas, de hecho, yo no les llamo, o sea, bueno, así se le conoce, ¿no? Como cursos de espeleobuceo o cursos de buceo en cuevas, etcétera. La realidad es que deben de tener otro nombre. Yo les llamo cursos de supervivencia. Sí. Porque al final ahí no vas a aprender tanto el buceo en cuevas, vas a aprender cómo solucionar los problemas dentro de una cueva. O sea, eso es lo que tú vas a aprender en un curso de cueva. Cómo solucionar los problemas, cómo salir con vida. Eso es lo que tú vas a aprender en un curso de cueva. Aparte de, bueno, la parte geológica, la parte biológica, Pero fíjate el mensaje tan filosófico profundo que estás mandando, porque a mí se me hace que aquí está un tema medular. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia caverna, nuestra propia cueva, en la infinidad de cosas que nos vayan pasando en la vida, en las relaciones, en cualquier infinidad. Y en lugar de caer en la queja y en lugar de caer en pánico, como lo acabas de decir, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? ¿Cómo voy a manejarlo y encontrar la respuesta? Porque yo te quiero ver allá adentro de una caverna. A ver, ponte a quejar o a buscar quién tiene la culpa. Pues te mueres simplemente. te mueres. Entonces, eso te cambia el chip de cómo vas a solucionar y cómo vas a sobrevivir. Y desata ese ADN instintivo de supervivencia y de análisis. Es ese choque tan interesante que es lo que te digo, que entra una persona, a mí me impactó eso y sale otra y te das cuenta del poder de la mente, cómo allá adentro te puede traicionar. Y si tú le crees, literalmente a mí me decía mi mente, quítate el regulador. A mí me dio el hambre ¿te acuerdas el hambre de aire? Sí. Que me tuve que detener. Y llegó un momento en que yo me iba a quitar el regulador y reaccioné y digo, a ver, espérame, estás en un entorno con agua, te vas a ahogar aquí. Pues sí. Entonces, ¿pero quién me lo decía? O sea, era yo mismo. Entonces me detengo, empiezo a respirar, hago la señal con la lamparita, se esperan. Y sí, me dio el hambre. Fue el primer día, bien que me acuerdo, porque aparte yo andaba como globo, para arriba y para abajo, golpeando todos lados, porque no tenía esa patada especial que se tiene que llevar para no levantar tanto sedimento y para mantenerse, porque cabe mencionar que no es lo mismo nadar en cueva que nadar en aguas abiertas, porque en cueva precisamente esa agua salada y esa agua dulce hacen como baches. Entonces vas nadando y haces esto. Te van, porque hay densidades diferentes. Sí es toda una experiencia y sí creo que eso a mí me marcó mucho y me inspiró para desatar una pasión a lo que era la mente. De ahí te lo juro que poco tiempo después viajé a España a estudiar varias cosas respecto a la mente, porque me impactó qué es lo que nos puede llevar a tomar una decisión en pánico que acabe, no saldar tal vez con la vida, ¿no? Con todas las condiciones buenas que tengas. Es una familia, relaciones, lo que llegues a tener. Ahí me di cuenta de cómo te traiciona la mente, pero en todo su esplendor. Completo. La cueva es el mejor ejemplo de cómo puede traicionarte la mente. Pero mira, también tiene cosas muy bonitas y muy interesantes. Y te voy a decir, yo creo que esa vinculación con la naturaleza, con la madre tierra, o sea, realmente te hace también te da ese sentido de apreciación. Sí. De la importancia de la naturaleza, ¿no? Y no solo la humana, de la naturaleza también que hay dentro de las cuevas, ¿no? O sea, la fauna que habita ahí, cómo se interrelaciona entre ella, cómo tú te interrelacionas entre ella, cómo estás realmente bajo tierra viendo literalmente un ambiente natural totalmente agreste, totalmente remoto
a lo que estamos aquí afuera acostumbrados. De hecho, si te fijas, las cuevas se han usado mucho para entrenamiento de astronautas, porque son ambientes sumamente hostiles, remotos. Incluso el doctor Bill Stone, que yo te hablaba al principio de la plática, que te decía de cómo es que en la revista de México Desconocido, este doctor Bill Stone fue muy interesante porque él trabaja para un proyecto de la NASA en busca de agua en el planeta Marte. O sea, vamos. ¿Entrenado en cavernas? Sí, claro, ¿no? Y ellos están entrenando en diferentes lugares, por ejemplo, en Zacatón, en Tamaulipas, equipos precisamente para llevar. Zacatón me sentía cuando entrábamos ahí, porque son bofetadas de realidad, cuando ves lo vulnerable que eres ante ese ambiente y lo que tienes que empezar a trabajar, como bien lo dices, cuando te empiezas a conectar, cuando te empiezas a dejar llevar, porque al final el elemento agua se me hace como regresar a esta parte, etapa intrauterina, cuando estás en el vientre de tu mamá. Me acuerdo el último día que me dejé fluir, no fui tan mental, ya con todo lo que habíamos practicado. Cómo vamos metiéndonos a la cueva, es una cueva muy larga, y cómo se iba achicando, y lejos de empezarme a sentir atrapado, me empecé a dejar llevar, a fluir, y sientes una energía muy especial. Inclusive sentía yo sonido, como un sonido, una vibración. No puedo describirte, la sensación era muy intensa, pero la verdad es que me gustó mucho, y esa era la prueba que tú me decías. De aquí va a depender si te doy o no te doy la certificación, porque Germán es de los pocos certificadores a nivel mundial en caverna y en cueva. Y a mí me gustó mucho esa conexión que hice, como bien lo dices, con la naturaleza, pero no estás luchando, que al final no estás luchando con la caverna. Te estás permitiendo entrar en un ecosistema que desconoces, y con esa apertura y con ese respeto, que creo que hay que tenerle mucho respeto al entrar, de saber tus limitantes y de saber también comprender que la caverna se mueve de manera diferente. O sea, yo lo viví como un ambiente totalmente que tiene su propio ritmo, que es algo muy disfrutable. Sí, es una experiencia que la verdad me marcó en su momento. No, y es lento. O sea, fíjate, por eso en espeleología nosotros usamos mucho el término esperología. Porque a veces tienes que sentarte, esperar a que uno suba, después sigues tú. O sea, es lento. Y eso sucede igual bajo el agua. Es esperología. O sea, son dinámicas diferentes. Es un buceo lento. Es un buceo que vas observando, que vas teniendo cuidado con tu impacto dentro de la cueva también, claro, porque la conservación es importante. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en tus técnicas de posición del cuerpo, de patada, de cómo instalo una línea, del equipo que no venga arrastrándose y rompiendo la cueva. O sea, vamos, yo tengo que tener toda esa visión de conservación, ¿sí? Y esta se relaciona con todo, con tu posición, tu nado, tu equipo, etcétera, ¿no? Entonces, entrar a una cueva es más que solo meterte y solo nadar. O sea, es algo místico, ¿no? Es algo místico, definitivamente que sí. O sea, que los mayas, los antiguos filósofos se metían a las cavernas a meditar, a transmitir conocimiento, no estaban tan equivocados, a hacer sus ceremonias. Oye, y de esta parte nos vamos a la parte de la superficie. Hace algunos años estuviste apoyando en un sismo de la Ciudad de México, en rescate. Esa experiencia me imagino que también es bastante fuerte. Y ahí cómo pasas de un entorno tan diferente al rescate de personas. Bueno, mira, ¿por qué se da esto? Bueno, primero porque nosotros, como espeleólogos, nos vamos formando no solo en la parte ambiental, no solo en la parte cultural, no solo en la parte geológica, etcétera,
sino nos vamos entrenando para poder solucionar problemas en un medio hostil. ¿Sí? Hemos tenido casos de compañeros de nosotros que han quedado atrapados más de 15 días en una cueva. Sí, tuvimos el caso de Cecilio López, un hermano de nosotros, un amigo mío muy cercano, que estuvo en el Amazonas, en Perú, atrapado, no recuerdo, pero sí son cerca de 15 días en una cueva. De que sube el agua y se queda. No, se cayó y se fisuró la columna. Entonces, pero estaba en un lugar sumamente remoto. Entonces, para poderlo sacar, pues imagínate, un rescate en una cueva es súper complicado. Bueno, con decirte que llegaron las fuerzas especiales de Perú, según ellos, a querer rescatar y no pudieron, ¿sí? Y mira que son duros. ¿Por qué? Porque necesitas un entrenamiento muy específico, muy particular. Y el entrenamiento de espeleosocorro, de rescate en cuevas, es muy, muy intenso, es muy bueno y es muy técnico. Entonces, pues algo que a mí siempre me ha interesado es poder ayudar. Y poder ayudar porque no estamos exentos a que pase con nosotros eso. Entonces, el poder conocer las técnicas de espeleosocorro o de rescate en cuevas sumergidas y secas, para mí es primordial, ¿sí? Y somos pocos realmente los que nos hemos dedicado a ambos temas, ¿no? O sea, hay unos que se dedican solo a espeleosocorro en cuevas secas, unos solo en cuevas sumergidas. Pero en el caso mío, yo me he enfocado en los dos porque para mí no hay diferencias. Para mí una cueva seca o sumergida, al final es una cueva. Y debemos de conocer las técnicas. Entonces, cuando nosotros nos formamos en este entrenamiento, empezamos a hacer simulacros, ¿sí? Con diferentes grupos. En ese entonces hicimos un simulacro con el Socorro Alpino de México, que es un grupo que se dedica al rescate de alta montaña. Y este grupo, cuando se da el terremoto, los llaman, ¿sí? Porque tienen también entrenamiento en BREC, que es como un curso de estructuras colapsadas y todo eso. Entonces, todos los que nos hemos formado en espeleosocorro, por ejemplo, en el caso mío en Cuba, todos llevas ese tipo de entrenamiento, BREC también. Entonces, cuando empiezan a solicitar gente que tenga entrenamiento con estas características, nos hablan los de Socorro Alpino de México, que es un grupo muy, muy fuerte en el centro de México de rescate, y nos piden también que colaboremos con ellos en esto de voluntariado en el terremoto. Pero aquí el impacto es muy fuerte porque el encontrar, no sé, a personas, niños de diferentes edades y en condiciones a veces lamentables, tienes que estar muy consciente y muy bien parado para poder seguir adelante y fluir, porque no nada más ella rescate a uno, sino no sabes cuántos días tienes que estar apoyando. Sí, es correcto. Mira, súper cansado. Mira, nosotros estuvimos varios días sin dormir, así literalmente sin dormir, a veces con rotomartillos abriendo huecos en el techo, en la estructura que se colapsó, y había que hacer los huecos para poder entrar a ese primer nivel del sándwich, llamémoslo así, donde están dos estructuras, y tenías que ir apuntalando también esas estructuras. Claro, se te caen encima, y a veces ibas en esos pasajes, porque al final son cuevas, llamémosle así, cuevas de escombros. De escombros. Y te encontrabas un escritorio, te encontrabas una cama, y tenías que irlo removiendo, tenías que irlo cortando, y era parte de lo que hacíamos nosotros, ¿no? ¿Y encontraste a alguien, algo que haya sido así, que digas, bueno, encontré un niño, una mujer, algo que te haya... Sí, claro que sí. Mira, yo creo que una de las experiencias más fuertes que yo he tenido es haber encontrado una persona que además es súper interesante porque además estaba viva, ¿no? Y me tocó a mí estar trabajando con el grupo de los israelitas que vinieron
ya ves que vinieron grupos de japoneses, de Estados Unidos, de Israel, y a mí me tocó estar trabajando con el grupo de Israel y traían unos equipos increíbles, ¿no? Y lo que es la tecnología, ¿no? Traían sus cámaras térmicas, ¿no? Entonces, así como lo ves en las películas que ves que está vivo y que se ve rojo y que se ve, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces estas cámaras térmicas, se metían en estos pasajes y podías ver, pues, quién estaba vivo, quién estaba muerto, quién, ¿no? Y es lo que es muy, muy fuerte es cuando ves que alguien está vivo y de repente ya no está vivo, ¿no? O sea, ves esas... Muy fuerte eso. Y eso es bien fuerte. Porque te frustras. Estás ahí para salvarlos. Claro, no puedes. Y no puedes, porque además tú quisieras hacerlo rapidísimo, pero no puedes porque estás hablando de toneladas de peso que no es tan sencillo quitar. A veces una estructura de 4x4 que había que con una grúa sacar, cargar, te llevaba 2-3 días, ¿no? Y estás viendo cómo se va la energía vital a la persona. Entonces, eso es fuertísimo. Es que ahí es donde te digo que apuntalas para que no se te caigan, pero cómo no se te cae a ti tener la actitud, tener la voluntad, viendo todo eso que se te va de las manos. Y con cansancio y con presión y con todo esto, ¿te llega a pegar algún tipo de, después de esto, cuánto tiempo tardas en volverte a la normalidad, tu vida normal, después de pasar un proceso tan fuerte como este? Mira, qué buena pregunta, porque eso a veces la gente no lo sabe y yo creo que te queda el resto de tu vida. O sea, pues sí, llamémosle esa experiencia o ese dolor, ¿no? Si quieres llamarle así. Potencia, te queda el resto de tu vida. Y aunque, claro, ya lo manejas de otra forma, ¿no? Pero yo sí recuerdo que tanto, por ejemplo, con Mariano en la cueva de Stock en Puebla, como en esto del terremoto, pues sí me tardé 3-4 meses en aterrizar, ¿no? En que aterrizas, el olor. Fíjate que hay algo bien curioso y es el olor. Hay un olor no lo puedo yo describir aquí, porque no es algo que... No es algo agradable. No, pero déjalo agradable. O sea, el olor tan particular. O sea, hay un olor que yo no sé si se genera por polvo, animales... Sí, se hace una mezcla muertos, ahí. Es una mezcla rara. Que mi overol a veces, incluso hasta hoy en día a veces hasta me llega el olorcito, de que ¿no? lo grabaste. Y yo creo que también es la adrenalina y la atención que tienes, que estás muy atento, estás tan atento a lo que estás haciendo, que ese olor en particular lo tienes, pero se te graba ya como algo de sobrevivencia. Sí, es correcto. Y ves cosas muy, muy interesantes. O sea, ves, por ejemplo, el trabajo también humano, el trabajo de equipo. Sí, la fraternidad. La fraternidad, y ves a todos colaborando, ¿no? Cada uno haciendo su parte. A veces nos tocó estar apoyando desde cargando cubetas, a veces entrando en los huecos, a veces incluso como en el puesto de mando, incluso llevando todo el puesto de mando de un área determinada, ¿no? Y pues esa parte pues también es muy bonita, ¿no? Porque ves el lado humano, ¿no? Y ves el lado humano de la gente. Dicen que cuando hay desastres desafortunados, hay dos caras. Puedes ver la mejor cara de las personas, de la humanidad, realmente cuando se conectan, interactúan en bien común, o la peor cara. Y esa peor cara es cuando empiezan los saqueos, los abusos y demás. Pero los primeros días, cuando llega a ser una catástrofe, regularmente se ve la mejor cara de las personas. Normalmente sí. Mira, yo sí tengo en ese sentido mucha gratitud a toda esa gente que estuvo también apoyando los diferentes grupos, el Círculo Espeleológico del Mayab, que también fueron parte de este apoyo a todos los que estuvieron ahí, Aida Ferreira, Eric Sosa, Robert Romero, ¿quién más estuvo ahí? Roberto Rojo, estuvo Víctor Aragón, diferentes miembros de la asociación que estuvieron al pie del cañón en este apoyo, ¿no?
y de aprendizaje, porque pues también al final de cuentas hay cosas que uno no está preparado a vivir, incluso no está preparado del todo en ciertas condiciones y aprendes, ¿no? De otros equipos, por ejemplo, te digo, de los israelitas a veces con los equipos Pero que traen. también tiene mucho que ver con que tengas esa curiosidad, esa hambre de conocimiento, no estés cerrado para poder ver nuevas cosas. Desafortunadamente, a veces los que ya tienen bastante entrenamiento, sabemos que los que van a tener los errores fatales son los principiantes y los más experimentados, por esa sobreconfianza, como le comentabas. Germán, después de ese joven de 17 años que tenía muchas ganas que alguien le enseñara y que le costó muchos trabajos, que nunca recibió esa carta, a este hombre que recibió el honoris causa por el Senado de la República. Sí, hubo una cumbre mundial del conocimiento y en el Senado de la República es la 13ª legislatura, si no mal estoy. No recuerdo cuál fue, pero bueno, me invitaron a dar ahí una conferencia precisamente. Y en esa conferencia pues me hicieron la entrega de ese doctorado honoris causa. Muy bien ganado. Y para cerrar este podcast, ¿qué le dirías a los jóvenes o a la gente en general que está sintiendo su vida que está en una caverna, en una cueva sin salida, que no puede ver la salida, que se está sintiendo paniqueado? ¿Qué le recomendarías con toda tu expertise dentro de los entornos hostiles, desafiantes? ¿Cuál sería tu mensaje? Pues mira, yo creo que el mensaje es ahora sí que suena a veces hasta, puede sonar ridículo, ¿no? Y puede sonar hasta, tonto tal vez, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante que, ante todo, lo primero que tenemos es poner los pies en la tierra, ¿sí? ¿Dónde estoy parado, no? ¿Qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué me llevó a esa situación? ¿No? O sea, realmente hacer una introspección de por qué estoy ahí. Pero creo que no nada más es eso, sino también de que todo tiene solución. Y para encontrar esa solución, primero necesitas esa introspección, porque necesitas saber qué pasó, cómo es que llegaste ahí, por qué llegaste ahí. Tu línea de vida. Tu línea de vida. Y después tomar una decisión. Y esas decisiones también se hacen con eso que te decía, con el oxígeno, con la respiración. O sea, tomar buenas decisiones, ¿sí? Y para tomar buenas decisiones necesitas tener tu cabeza muy bien. O bien estable, ¿no? Y yo creo que la respiración, el estar oxigenado bien, el no tener esos niveles de dióxido de carbono en tu cerebro, ¿no? Todo eso te va a ayudar a pensar mejor, a tomar esas decisiones que necesitas para salir de estos problemas, ¿no? Un amigo mío, también conocido, un espeleólogo de muchos años, con una trayectoria tremenda, experimentadísimo, norteamericano, que se llama Steve Gerard, buen amigo mío. Él siempre decía, en inglés decía, "There is no problems, only solutions". Y es muy cierto, o sea, los problemas no existen, existen las soluciones, ¿sí? Y las soluciones son las que tenemos que buscar. Y no se refiere a que no existan, claro que hay problemas, ¿no? Pero yo creo que hay más soluciones. O sea, el problema normalmente que te llega siempre es uno. Y soluciones siempre, si le buscas, vas a encontrar 3, 4, 5 soluciones. Entonces, si nos enfocamos en lo malo, pues nunca vamos a salir de nada. Si nos enfocamos en lo bueno, seguro vamos a encontrar una salida, ¿no? Y siempre llevar una línea de vida, ¿no? Y hablo metafóricamente, claro, o sea, por supuesto, la línea de vida. Y ser redundante en tu vida. Ser redundante. Con tus relaciones y estar preparado y conocer la relación, darte la oportunidad de que cada persona es un entorno diferente y irlo conociendo. Y fíjate, se me olvidó decir una frase que también está, lo usan mucho en la espeleología, y la voy a decir en inglés porque yo la conocí en inglés primero, porque estaba en los libros, ¿no? Pero decía, expect the unexpected. O sea, siempre espera lo inesperado. O sea, no esperes a que suceda y veo qué voy a hacer, sino me anticipo. Y siempre voy a tener un plan A, B y C para todo lo que yo hago. Y fíjate que mi vida ha sido así. He pasado
momentos críticos, momentos horribles en mi vida también, emocionales, pues de todo, ¿no? Pero al final de cuentas he salido, ¿no? Y he salido, ¿por qué? Porque siempre tengo preparado mi plan A, B, C, D, y siempre busco ese lado positivo y siempre busco ese aprendizaje y decir, bueno, ¿por qué me pasó a mí? Pues por bruto, pero también por aprendizaje, ¿no? Porque al final, pues es te algo rescatas a ti mismo. De esa caverna te pones por donde salir. Y nadie te va a rescatar, nadie. Tony. Eso es algo que el error, la gente a veces va y busca que la ayuda. Es que nadie te va a rescatar. La respuesta está allá adentro. Que se puede rescatar es uno solo. Es bueno escuchar a los demás, eso sí. Pero el único que se va a rescatar eres tú. Nadie más te va a rescatar. Sí, el único responsable de tu vida, de la toma de decisiones, siempre vas a ser tú. Pero nos acostumbran a echar la culpa a todos y es lo más fácil. Pues sí. Es lo más fácil. No queremos responsabilizarnos de lo que estamos viviendo o en qué caverna nos metimos. Sí. O me hicieron esto. No, nadie te hizo nada. O tú te metiste ahí porque no te diste cuenta. Pero al final, lo que dices, el responsable eres tú. Oye, ¿y sigues entrenando personas actualmente todavía? Sí, pero poco. O sea, ahorita ya soy mucho más selecto. Mucho más selecto. O sea, trato de hacer cursos... pues gente que ya me siento cómodo de enseñarles, ¿no? Y en todo, tanto en espeleología, en cueva seca, en técnicas verticales, en espeleobuceo, en espeleosocorro, o sea, todo lo sigo haciendo, pero mucho más selecto. O sea, ya no lo estoy haciendo como antes, que pues era básicamente... pues era mi forma de vida, literalmente, ¿no? Pues yo te quiero hacer un reconocimiento porque la verdad, yo que tuve la experiencia de estar trabajando contigo, de tomar tu curso, estoy muy agradecido por la confianza que das, por la parte estricta, ruda, porque ahorita todos te vemos muy tranquilito platicando, pero cuando te metes en el papel estás completamente exigente, lo cual es muy bueno por el tipo de trabajo que tienes que realizar. Y la transmisión de conocimientos a mí se me hizo una manera muy profunda y a la vez muy sencilla, porque la vas diciendo, la vas platicando, al menos yo así lo percibí, desde lo que estás viviendo tú en la naturaleza. Estamos hablando de esto de más de 15 años que nos conocemos. Y yo te quiero agradecer y hacerte reconocimiento. Eres una gran persona, lo has demostrado, estás muy conectado y muy comprometido tanto con la naturaleza como el poder transmitir lo que vas conociendo y aprendiendo y descubriendo de toda tu experiencia de vida. Así que muchísimas gracias, Germán, por acompañarnos en Mentes en Transición y esperamos muy pronto entablar una plática de los nuevos proyectos que traigas. Claro que sí, Tony. Pues muchas gracias por la invitación y espero no los haya aburrido. Pues al final, pues espero que toda esta información también les sirva a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias.